¿Cómo están, gentita linda? A estas alturas, Roberto Sánchez ya no es un desconocido. Fue congresista, fue ministro de Pedro Castillo y está asociado al castillismo y carga varios cuestionamientos políticos y judiciales. Entonces, pues surge una pregunta curiosa. ¿Por qué, sabiendo todo eso, igual podría recibir tantos votos Roberto Sánchez? Y la pregunta no es tan simple como decir porque la gente no entiende. No, pues eso sería una forma muy cómoda y también muy clasista de mirar el problema. La verdad es un poco más incómoda. Roberto Sánchez puede recibir votos de varias razones. Una parte puede recibir votos por el rechazo de Keiko, otras vienen de zonas rurales donde mucha gente sí cree que él podría representar un cambio real. Y otra parte viene de un país cansado, frustrado, que ya no vota tanto por esperanza, sino por miedo, bronca o necesidad de castigo al otro lado. Ese es el tema de este video, no solamente Roberto Sánchez, no solamente Keiko, sino un Perú que parece atrapado entre dos rechazos, porque para mucha gente Sánchez no representa necesariamente confianza, representa una forma de bloquear a Keiko Fujimori. Y para otra parte del país, Keiko no representa necesariamente ilusión, representa una forma de bloquear a la izquierda, al castillismo o al miedo económico. Entonces, la elección deja de ser una competencia de proyectos, se convierte en una competencia de miedos. Y ahí, amigos míos, empieza el verdadero problema. Hay personas que no votarían por Sánchez porque lo admiran, porque lo ven como un gran líder o porque creen que es una opción limpia. Lo harían porque su rechazo a Keiko pesa más que todas sus dudas sobre él. Pero también sería injusto decir que todos sus votos nacen solo del antifujimorismo. Hay sectores, sobre todo en zonas rurales y regiones históricamente olvidadas, que sí pueden ver a Sánchez como una promesa de cambio. Y acá hay que hablar con cuidado, no se trata de burlarse del voto rural, no se trata de mirar desde la costa y decir, ellos votan así porque no saben. Eso sería una falta de respeto, porque muchas veces ese voto no nace de ignorancia, nace de una experiencia distinta del Perú. Una persona que vive en una zona donde el Estado casi nunca llega, no mira la política igual que alguien que vive con internet, universidad, medios, contactos y más oportunidades. Si durante años tu comunidad no tuvo buenos hospitales, carreteras decentes, colegios bien equipados, agua segura o presencia real del Estado, una promesa de cambio no suena igual. Para algunos puede sonar peligrosa, para otros puede sonar necesaria. Y cuando un candidato habla de pueblo, de nueva constitución, de recuperar recursos, de enfrentar a las élites o darle voz a los olvidados, ese discurso no cae en el vacío, cae sobre una vida marcada por el abandono. Por eso hay personas que sí pueden creer que Roberto Sánchez representa algo diferente, no porque haya revisado cada detalle de su plan, no porque conozcan todos sus cuestionamientos, sino porque sienten que el sistema actual nunca les dio nada. Y cuando alguien siente que el país lo ha ignorado durante décadas, es normal que una promesa de ruptura le parezca más honesta que una promesa de continuidad. Burlarse de ese voto es fácil. Entenderlo exige mirar el abandono que muchas regiones ha vivido por años. Pero entender ese voto no significa justificar cualquier cosa. Una esperanza legítima también puede ser manipulada. El dolor real de la gente puede convertirse en combustible de campaña. Y ahí está el riesgo, porque una cosa es representar a los olvidados y otra cosa es usar su frustración para llegar al poder sin explicar cómo lo vas a gobernar. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos politólogos de Harvard, explica que una democracia empieza a deteriorarse cuando los rivales políticos dejan de verse como adversarios normales y empiezan a verse como amenazas existenciales. O sea, ya no dices mi rival está equivocado, dices si mi rival gana, el país se acaba. Y cuando la política llega a ese punto, el voto cambia. Ya no votas necesariamente por quien te convence, votas para impedir que el otro llegue. Eso ayuda a entender por qué Sánchez sigue siendo opción. Para una parte del país, Keiko no es solamente una candidata, es el apellido Fujimori, es fuerza popular, es el recuerdo de los 90, es el Congreso bloqueando gobiernos. Es una forma de hacer política que mucha gente siente que nunca se fue del todo. Entonces, cuando llega una elección polarizada, muchos no se preguntan quién me representa mejor.
Se pregunta quién puede evitar que gane Keiko. Y si la respuesta es Roberto Sánchez, votan por Roberto Sánchez, aunque tengan duda, aunque sepan que es cuestionado, aunque no lo vean como un candidato ideal. Y ese es el punto, no es que la gente no sepa, es que muchas veces sabe que ya no alcanza. Porque cuando el rechazo es más fuerte que la confianza, el voto deja de ser una apuesta por el futuro y se convierte en una reacción contra el pasado. Y ahí aparece algo preocupante. El Perú ha bajado demasiado su nivel de exigencia política. Antes, por lo menos en teoría, uno esperaba votar por alguien preparado con equipo, experiencia y propuestas claras. Ahora mucha gente mira las opciones y dice todos están mal. Y cuando el votante llega a esa conclusión, deja de buscar al mejor, busca al menos insoportable. Y eso es gravísimo, porque una democracia no debería funcionar como una competencia para ver quién genera menos rechazos. Pero eso es lo que parece pasar cada vez más. Miras a un lado y encuentras investigaciones, autoritarismo, fujimorismo y rechazo histórico. Miras el otro y encuentras castillismo, improvisación, cuestionamientos y miedo económico. Entonces la elección deja de ser una discusión seria sobre el país, se convierte en una pelea de traumas. Y en una pelea de traumas no gana necesariamente el mejor, gana quien logra representar el rechazo contra el otro. Moisés Naim habla de cómo el poder moderno se alimenta de tres cosas: populismo, popularización y posverdad. Y en el Perú vemos algo parecido. A veces ya no necesitas presentar un gran proyecto nacional, solo necesitas construir un enemigo lo suficientemente odiado. Si logras que el votante sienta que el otro bando es una amenaza, el votante puede bajar la exigencia. Puede decir, sí, ese candidato tiene problemas, pero el otro me parece peor. Y así la política se vuelve una competencia de miedos. Por eso Sánchez puede crecer, no necesariamente porque sea nuevo, no necesariamente porque sea limpio, no necesariamente porque haya demostrado una gran capacidad para gobernar, sino aparece parado frente a una candidata que una parte del país rechaza profundamente. Pero acá, gentita linda, viene lo importante. Una campaña puede sobrevivir con rechazo, un gobierno no. Tú puedes ganar una elección diciendo yo no soy Keiko, pero no puedes gobernar 4 o 5 años solo con eso, porque al día siguiente tienes que nombrar ministros, manejar la economía, enfrentar la inseguridad, negociar con el Congreso, responder cuando sube el dólar, tomar decisiones cuando hay protestas, crisis o presión de tus propios aliados. Y ahí ya no importa si ganaste por antifujimorismo, ahí importa si sabes gobernar. Por eso, con Sánchez, la pregunta no debería ser solo ¿puede ganarle a Keiko? La pregunta debería ser ¿qué haría si llega al poder? Porque Sánchez no viene de la nada, ya estuvo cerca del poder, fue parte del gobierno de Pedro Castillo, y ese gobierno dejó una imagen de desorden, improvisación y crisis permanente. Entonces es válido preguntar qué aprendió de esa experiencia, qué haría distinto, con qué equipo gobernaría, cómo evitaría repetir el caos. Porque decir vamos a cambiar el país suena bien en campaña, pero gobernar no es repetir frases, gobernar es tomar decisiones concretas. Y ahí entra el tema económico. Para muchos peruanos, el miedo al dólar no es un invento. Puede ser usado políticamente, claro. Puede ser exagerado por ciertos sectores también, pero no es miedo absoluto. Porque cuando el dólar sube, no sufre igual el que tiene ahorros, propiedades o contactos. Sufre más el que cobra en soles, el que tiene un negocio pequeño, el que importa productos, el que paga una deuda, el que ve cómo sube su comida, la tecnología o los materiales. Por eso, cuando un candidato habla de nueva constitución, revisión de contratos, más control estatal o nacionalización, la gente no piensa solamente en teoría política, piensa en su bolsillo, piensa que si su plata va a valer menos, piensa si los precios van a subir, piensa si su negocio va a aguantar, piensa si otra vez vamos a entrar en incertidumbre. Y aquí sirve bastante una idea de George Lakoff. Lakoff ha estudiado cómo el lenguaje político no funciona solo con datos fríos, funciona con emociones, valores y marcos mentales. Por eso, cuando alguien escucha palabras como nacionalización, nueva constitución o control estatal, no todos escuchan lo mismo. Algunos escuchan justicia, otros escuchan crisis, algunos piensan en recuperar recursos, otros piensan en dólar, inflación y presión. La misma palabra puede activar esperanza en unos y miedo en otros. Y ese es el problema. Si Sánchez quiere hacer cambios profundos, tiene que explicar el camino. No basta con decir vamos a cambiar el modelo.
Tiene que decir qué va a tocar, qué no va a tocar, cuánto costaría, quién lo ejecutaría y cómo evitaría generar más incertidumbre. Porque el problema no es querer cambiar cosas, el problema es prometer cambios enormes sin explicar las consecuencias. Y eso se vuelve más delicado cuando miramos su plancha. En el Perú no votamos solo por un presidente, votamos por una fórmula completa. Y después de tantos presidentes que no terminaron su mandato, una vicepresidencia ya no puede verse como decoración, puede volverse poder real. Por eso se ha hablado muchas veces de Brígida Kuro, y acá hay que ser muy claros. Una persona que puede llegar a la vicepresidencia y que plantea nacionalizar minas, tiene que explicar cómo lo haría, con qué ley, con qué costo, con qué impacto de inversión, empleo, regiones mineras y dólar. Porque puedes criticar la minería actual, claro, puedes exigir más beneficios para las comunidades, puedes pedir un estado más fuerte, y bueno, eso se puede discutir, claro, pero si vas a tocar sectores claves como economía, no puedes quedarte en una frase, tienes que explicar el plan, no basta con decir nacionalicemos. Porque el país no funciona con deseos, funciona a veces con reglas, presupuestos, inversiones, conflictos, instituciones y consecuencias. Y ojo, esto no significa despreciar la demanda de las regiones mineras, claro, no. Al contrario, muchas comunidades tienen razones reales para sentirse usadas. Ven salir riqueza de su territorio, pero siguen viviendo con pobreza, contaminación, carreteras malas y servicios públicos abandonados. Entonces, claro que hay una rabia legítima, claro que hay una pregunta válida. ¿Por qué de aquí sale tanto dinero y nosotros seguimos igual? Esa pregunta, gentita linda, no es ignorancia, no es ignorante. Esa pregunta es profundamente política. Pero una respuesta seria no puede quedarse solo en rabia. Tiene que explicar cómo se redistribuye mejor, cómo se fiscaliza mejor, cómo se protege a las comunidades, cómo se evita corrupción local y cómo se mantiene la economía funcionando. Porque si prometes justicia sin plan, puedes terminar creando más frustración. Y eso ya lo hemos visto demasiadas veces. Políticos que llegan hablando en nombre del pueblo, políticos que dicen representar a los olvidados, políticos que convierten el dolor en discurso, pero cuando llegan al poder no transforman nada, solo reparten cargos, improvisan, pelean con todos y dejan al país peor. Por eso el voto rural merece respeto, pero los candidatos que buscan ese voto merecen más exigencia, no menos. Si Sánchez quiere representar a los olvidados, tiene que demostrar que no solo sabe hablarles, tiene que demostrar que puede gobernar para ellos, sin repetir el caos, sin improvisar, sin convertir su dolor en una herramienta de campaña. Y lo mismo pasa con los cuestionamientos judiciales. Y aquí hay que ser claros y hablar siendo sinceros. Roberto Sánchez tiene investigaciones y pedidos fiscales en su contra. Bueno, eso no significa que ya sea culpable, eso lo tiene que resolver la justicia, pero políticamente sí importa, porque alguien que quiere gobernar el país tiene que responder por su pasado, por sus vínculos y por las dudas que genera. Y acá siempre aparece la respuesta automática. Pero Keiko también tiene investigaciones. Sí, es verdad, Keiko también carga con mochila enorme, pero los problemas de Keiko no borran los de Sánchez, y los problemas de Sánchez no borran los de Keiko. Ese es uno de los peores vicios del debate peruano. Cada bando usa la corrupción del otro para no mirar la propia, y así miramos sin exigirle nada a nadie. Si criticas a uno, te dicen que estás defendiendo al otro. Si preguntas por Sánchez, te dicen fujimorista. Si preguntas por Keiko, te dicen comunista. Y mientras todos se gritan etiquetas, los candidatos evitan responder lo importante. ¿Qué va a hacer con la economía? ¿Qué van a hacer con la inseguridad? ¿Qué equipos tienen? ¿Qué harán con el Congreso? ¿Cómo van a gobernar un país que ya está cansado de improvisación? Eso debería ser el debate, no solamente quién odia más a quién, porque ese es el fondo del problema. El Perú aparece atrapado entre dos rechazos. Un sector vota contra el fujimorismo, otro vota contra la izquierda. Y en medio queda una ciudadanía cansada, desconfiada y resignada a elegir entre opciones que no la convencen. Pero también hay un Perú rural que no solo vota por rechazo, vota porque siente que nadie le escuchó, vota porque quiere que algo cambie, vota porque está cansado de que le pidan paciencia mientras su vida sigue igual. Y esa parte no puede mirarse con burla, se tiene que mirar con responsabilidad. Porque cuando un país abandona a su gente durante décadas, después no puede sorprenderse de que esa gente escuche con atención a quien promete romper el sistema. El problema es que romper no siempre significa construir.
y cambiar no significa mejorar. Por eso, el caso de Roberto Sánchez es importante, no porque todos lo vean como salvador, sino porque demuestra algo incómodo. En el Perú puedes tener cuestionamientos, generar miedo económico, puedes venir de un gobierno fracasado y aún así ser competitivo si representas el rechazo correcto o si conectas con el abandono correcto. Y eso debería preocuparnos, porque significa que la política ya no necesita convencer a todos, solo necesita encontrar una herida abierta. A veces esa herida se llama antifujimorismo, a veces se llama miedo a la izquierda, a veces se llama abandono rural, a veces se llama rabia contra la costa o Lima. Y cuando un candidato aprende a hablarles a esa herida, puede crecer incluso sin resolver las dudas más importantes. Y al final este video, gentita linda, no es para decirte por quién vas a votar o por quién podrías elegir como mejor opción, sino es para mirar el problema con más honestidad. Roberto Sánchez puede recibir votos porque muchos no quieren ver ganar a Keiko. También puede recibir votos porque hay sectores que de verdad creen que él representa un cambio. Y Keiko puede recibir mucho voto porque mucha gente tiene miedo a esas palabras, comunismo o socialismo. Y eso es el círculo. No votamos solo por confianza, votamos por miedo, por rabia, por abandono o por descarte. Y mientras sigamos así, cada elección va a sentirse igual. Dos bandos gritándose, dos candidatos que no convencen del todo y millones de personas votando no porque crean, sino porque sienten que no les queda de otra. El problema no es que el Perú vote mal, el problema es que demasiada gente siente que nunca tuvo una buena opción. Y bueno, gente linda, si te gustó este video, pues podrías dejar tu like. Me ayuda mucho a que el algoritmo otra vez pues siga recomendando este tipo de contenido. Y pues comenta con sinceridad, ¿tú crees que el Perú todavía elegimos presidentes? ¿O solo elegimos qué miedo nos parece menos peligroso?